Hola, gracias a todos por conectarse a una sesión más de CISOP Talks. En esta ocasión vamos a estar abordando el tema voto seguro en la era digital. Me voy a permitir decir esta frase de Joseph Steinberg, experto en ciberseguridad, y la frase es: las redes sociales tienen un poder sin precedentes para influir en la opinión pública, pero también representan nuevas amenazas si no se toman las medidas de ciberseguridad adecuadas. Y bueno, antes de iniciar, les recordamos que esta sesión se está grabando y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Como recomendación, pues es cerrar las aplicaciones o minimizar también las pestañas de los navegadores. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden escribir en el chat y también al final habrá un espacio de preguntas y respuestas. Estoy muy contenta de presentar a nuestro moderador, Israel Peralta Caballero. Él es especialista con más de 2 décadas de experiencia en el campo y CEO de IPC Services. Apasionado de proteger a las empresas del crimen digital a través de compartir información de valor, protegiendo los recursos de las organizaciones. Ha participado en foros, conferencias y medios de comunicación. También nos está acompañando Alfredo Sastre. Él es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales de la Universidad La Salle, egresado del IPADE del programa de alta dirección. Desde el año 2020 y hasta la fecha, funge como director de la empresa Cybolt, liderando unidades de negocio, protección de identidad, protección de información y protección de infraestructura, aportando su experiencia y conocimiento en distintas industrias para mantener seguros a los clientes. También nos acompaña Jesús Alejandro Rizo. Él es analista y gestor de riesgos, líder fundador del Instituto de Ciberseguridad, institución especializada en prestación de servicios, consultoría y capacitación en temas de ciberseguridad, cofundador de Prevención Ciberviolencia, proyecto social enfocado en la búsqueda de espacios digitales seguros para que las personas en Internet, por medio de acciones que buscan generar conciencia sobre la violencia digital en la sociedad. También está acompañándonos Noel Ortiales, es subdirector de Infraestructura en Cómputo y Software de la Dirección General de Tecnología y Desarrollo Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la misma universidad. Forma parte del grupo de gestión institucional de ANUIS, es ITIL Expert y ha obtenido diversas certificaciones como especialista en TI. Ha sido consultor en tecnología para la industria privada, habiendo atendido clientes corporativos. Muy bien. Ahora me permito, pues, pasar la palabra a nuestro moderador. Israel, el micrófono es todo tuyo y nuevamente gracias a todos quienes nos están acompañando. Hola, hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes. Vamos a tener un panel muy interesante y a platicar sobre los temas de voto seguro. Y para eso tenemos una reflexión de dónde nace este panel, cuál es la idea. Es platicar cómo suceden las cosas tras bambalinas, ¿no? En la parte de redes sociales y influencias de voto. Y para eso tenemos como antecedente el caso de Cambridge Analytics. Cambridge Analytics fue una empresa, bueno, más bien fue un movimiento, una investigación que hizo una universidad de Estados Unidos para entender cómo hacer una cambio de deseos de las personas en temas de marketing. Originalmente era entender cómo las personas se movían en la huella digital y hacer un cambio de percepción o de paradigmas o de ideas y poder influenciar en la toma de decisiones de las personas. Este estudio o investigación la toman algunas personas y empiezan a utilizarlo para el tema de votos, para el tema de las elecciones. Fue un caso muy mencionado en 2018. Hay que mencionar que aunque hubo mucho debate y hubo una investigación y hubo hasta multas, a quien se multó realmente fue a Facebook. No se multó a Cambridge Analytics porque ellos no hicieron nada indebido, simplemente hicieron un estudio. Sin embargo, alguien utilizó este estudio para de una forma no adecuada influir en la decisión del voto. A partir de ahí, todo el mundo nos preocupa lo que sucede en redes sociales,
cómo usan nuestra información, y la intención de este panel es hablar un poco de eso, hablar un poco de ese impacto y cómo eso puede influir en unas elecciones, cómo puede influir en la intención de voto y entender cómo como ciudadanos votantes podemos tener un poco más de cuidado en el tipo de situaciones. Entonces, bienvenidos a todos. Les recuerdo que está abierto el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta a través del chat, lo podemos hacer. Al final de la reunión va a haber una sesión de preguntas y respuestas para que ver si nos ayude. Y vamos a tener 3 panelistas que nos van a aportar su información. Entonces, si no hay más preámbulos, gracias por conversar con nosotros y vamos a comenzar. Alfredo, tú en tu experiencia de tantos años, ¿nos podrías compartir qué es la identidad digital? Es un concepto muy, muy padre de entender, o sea, muy complejo de entender, pero cuando lo entiendes te da mucha información y puedes entender dónde estamos parados. ¿Alfredo, estás por ahí? Ver si me escuchan, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, buenísimo. Muy bien, vamos a hablar de identidad digital. Identidad digital tiene que ver con la huella que vamos dejando como personas que usamos las redes sociales y es parte de lo que hacemos activamente en toda esta parte digital, ¿no? Desde que nosotros escribimos algo, tomamos una foto, damos nuestra opinión o vemos algo, vas dejando una huella de este tipo de cosas. No sé si Noé o Alejandro nos pueden ayudar un poco con su opinión sobre... Adelante, Noé. Claro que sí, muchas gracias, Israel. Fíjense, este tema de la identidad digital es un tema muy interesante. Generalmente estamos acostumbrados al concepto de identidad en el mundo real, qué es lo que somos, cómo vivimos, y muchas veces cuando hablamos sobre el tema de identidad digital, ahora sí en el ciberespacio, pues pensamos que se refiere nada más a lo mejor a nuestra foto de imagen, y a nuestro nombre, fecha de nacimiento, cosas así, ¿no? Mas, sin embargo, va más allá de todo esto. Como bien comentaste ahorita, nuestra identidad digital es toda aquella actividad que realizamos nosotros en el ciberespacio, que puede ser desde nuestras redes sociales, inclusive al día de hoy, incluye también todos los temas de navegación. Y ese es un punto muy importante. ¿Cuáles son los rastros? Algunos les llaman las migajas, ¿sí? Lo comparan con aquellos cuentos donde decían que la gente iba dejando migajas para, pues, para poder regresar por el mismo camino. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que estamos dejando en Internet? No solamente en nuestras redes sociales donde estamos completamente identificados, sino también en nuestros hábitos de navegación y en todo aquello o con todos aquellos que nosotros interactuamos. Todo eso pasa a formar parte de nuestra identidad digital. No es solamente nuestro nombre y nuestra fotografía, es absolutamente todo lo que hacemos cuando nosotros navegamos. Gracias. Gracias, Noel. En esa experiencia, en tu experiencia, y hablando de identidad digital, ¿cómo los datos o qué tipos de datos se van almacenando cuando tú estás viendo páginas o reels, cosas por el estilo? Híjole, pues fíjate, ese es un tema también bastante interesante y bastante controvertido. Muchas veces, pues los datos que se van generando es muchas veces dónde iniciamos nuestra navegación, de dónde venimos, dónde estamos y curiosamente a veces hasta de forma predictiva las páginas o los lugares hacia donde podríamos ir. Esto es lo que queda registrado dentro de nuestra navegación. Obviamente, si lo hacemos a través de una red social, pues queda registrado, pues ahora sí qué opinión damos, con quiénes interactuamos, inclusive cómo reaccionamos a las publicaciones y a los comentarios de otras personas. Va, muchas gracias, Noel. Parte de lo que sucede con la identidad digital, y como bien dice Noel, es cómo todos esos datos se van juntando y se van almacenando y se van analizando para tomar decisiones, pero también para mostrarnos cosas. Entonces aquí la pregunta es, si nos puedes ayudar, Alejandro, es cómo Cambridge Analytic utilizó esta identidad digital en el proceso, o sea, cómo fue para el proceso de marketing
y cómo eso evolucionó para el tema de votos. Creo que sí. Gracias. Una disculpa. Primero, me gustaría en este caso complementar un poco con relación al punto anterior y está enfocado a la parte de qué tipo de información podemos definir con la parte de identidad digital, ¿no? Dentro de la cuestión de la identidad digital y entrelazado un poquito a la pregunta que me hacías, va enfocado en, por ejemplo, nuestros usuarios, cuentas de correos electrónicos, todos nuestros dispositivos, desde los navegadores donde nosotros podemos estar, en este caso, interactuando. Inclusive en las interacciones, por ejemplo, en la parte de las redes sociales y estamos interactuando a favor, en contra, etcétera. Todo eso, de cierta forma, funge como nuestra identidad digital en lo que podemos definir como la parte del ciberespacio, ¿no? Yéndonos en este caso a la parte de por ejemplo, de la ISO 27032 que habla de ciberseguridad, justamente habla parte de los activos digitales que ya están enfocados en la parte de todo, absolutamente todo lo que nosotros generamos forma parte de esa, en este caso, identidad digital. Tipos de transacciones, desde dónde nos conectamos, cómo nos conectamos, a qué hora nos conectamos, todo ese tipo de información genera diferentes tipos de hábitos, principalmente. Esos hábitos, ya encaminado justamente a parte de lo que preguntas, son cuestiones utilizadas justamente al menos en el tema de, por ejemplo, de Cambridge Analytica, en el cual ya a través de toda esa identidad digital, justamente a través de dónde nos conectamos, en dónde nos encontramos a favor de quién estamos o en contra de quién estamos, se permite realizar a través de los diferentes tipos de investigaciones una creación de perfil de perfiles psicológicos que están muy detallados, en el cual pues se toman diferentes tipos de expresiones que genera la misma gente, ¿no? Y a través de algún, pues básicamente proyecto, se recopilan todos esos datos y se comienzan a generar perfiles explícitos o en este caso campañas de marketing para, en este caso, los votantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la seguridad, suponiendo a lo mejor un candidato hablaba del uso de las armas, en este caso a favor, otro en este caso en contra. Estamos hablando del caso específicamente en Estados Unidos, en las elecciones del presidente Trump en particular, en el cual exactamente el mismo tema, con base obviamente en todas las interacciones que realizábamos y toda la información que generábamos, la información y las campañas de marketing pues eran distintas para cada uno de los diferentes tipos de personas. A lo mejor quienes estaban a favor del uso de las armas, pues estaba en un cuestión enfoque de protección de la familia para temas de seguridad y similares, y quienes estaban en contra a lo mejor justamente era para un tema de cacería o similar, que fueron, recuerdo algunos de los puntos que se llegaron a estar investigando, pero en general, justamente con todas las interacciones que nosotros realizamos y a falta del consentimiento también explícito por parte de los usuarios para ser como que sujetos de estudio, fue que se logró influir en el comportamiento de las votaciones en su momento, reitero, con todo ese tipo de información que se utilizó. O sea, no estamos hablando de fake news, ni estamos hablando de información falsa, estamos hablando de la misma información puesta de forma en que psicológicamente el votante la pueda recibir de forma más natural, ¿cierto? Sí, es correcto. Digo, a diferencia de lo que podemos ver en diferentes partes del mundo con la parte de alguna influencia que de repente se tiene en centros de bots o cualquier cosa por el estilo, para dar una sensación de tendenciosa, por así mencionarlo, aquí estaba más enfocado en llevar básicamente parte de los mismos mensajes de diferentes formas a los votantes para influir, pero de una forma por así mencionarlo, muy específica en temas psicológicos. Ya, muy bien. Pues partiendo de ahí y siguiendo en ese tenor de saber que no estamos hablando de fake news, no estamos hablando de información falsa, no estamos hablando de suplantación de identidad, estamos hablando de cómo lo que nosotros aportamos a estas
analíticas las toman para poder regresarnos información que sea más fácil de percibir o de aceptar. En ese tenor, Noel, ¿qué impacto tendría o qué impacto tuvo ese tipo de acciones en las elecciones tipo el Brexit o en Estados Unidos, que son las que sabemos? Por ahí existe el rumor de que también en las de México hubo algo. ¿Y cómo se utilizó esto para hacerla, pues, el microtargeting en los votantes y el cambio de decisiones? Fíjate, este es un tema muy debatido porque en realidad no hay manera de decir si hubo una influencia o no lo hubo. Más sin embargo, la duda queda ahí. ¿Ok? Porque precisamente como lo acabas de comentar ahorita, todo este uso de datos permitió generar, podemos decir que hasta campañas personalizadas. Por ejemplo, en nuestros casos como países, pues estamos acostumbrados a ver campañas en los medios de comunicación, pero digámoslo así, son campañas generales y que seguramente en algunos lugares pues estén de acuerdo, en otros no. Ahora, imaginémonos que toda esta información que nosotros vamos dejando en el ciberespacio es recolectada y es usada para generar una campaña exclusivamente para cada uno de nosotros. Como bien lo acabas de decir, no estamos hablando de fake news, no estamos hablando de otra cosa, sino simple y sencillamente en base a nuestras preferencias, inclusive podemos decir que en base a nuestra forma de pensar, se generan campañas que son dirigidas de una manera muy certera a cada uno de nosotros. Sí, ahorita lo comentaba Jesús. En Estados Unidos se dice que, bueno, pues se generaban campañas o se buscaba la manera de hacer llegar la información de tal manera que el votante la aceptara y le encontrara sentido. Sí, este es el tema. Entonces aquí es muy debatido. Sí, qué tan válido o no válido es esto, qué tanta ética hay en tomar todos los datos que vamos dejando o todas aquellas, decía yo ahorita, esos rastros o migajas digitales para pues usarlas para generar nuestro perfil, porque realmente es lo que sucede, generar nuestro perfil y en base a eso generar una campaña que va dirigida a cada uno de los posibles votantes. Fíjate, precisamente ese es el término que acabas de comentar, eso es lo que le llamamos el microtargeting. ¿Qué significa esto? Una de las características que tuvo este proyecto de Cambridge Analytics fue precisamente eso, que tuvo la capacidad de que en base a todos los rastros digitales, a esas migajas digitales que fueron recolectando, generó perfiles muy exactos de cada una de las personas que estaban participando en ese estudio. De tal manera que cuando estos datos son tomados y son usados para campañas políticas, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a lo mismo, se genera una campaña personalizada para cada una de esas personas. Y les digo, y esto no fue coincidencia ni mucho menos, simple y sencillamente fue un análisis de toda esa información que dejamos en las redes y que en conjunto y una vez que es analizada, da un perfil y a los analistas políticos les dice cuál es el mensaje que nos tienen que hacer llegar. Pero aquí lo interesante es un mensaje ya prácticamente personalizado. Creo que todos lo hemos visto en alguna ocasión, si entramos a algunas de nuestras redes sociales, muchas veces los mensajes que nos aparecen ahí pues coinciden mucho con lo que pensamos, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que sucede? Pues simple y sencillamente es un análisis de nuestro comportamiento, de todos nuestros rastros digitales enfocados a nosotros. Entonces, es muy debatible si impactó o no impactó, pero definitivamente, pues en lo personal creo que sí debió haber una cierta influencia a través pues de este proyecto. Sí, bueno, eso está, como tú bien dices, no está comprobado. Sin embargo, sí hubo una multa económica a Es Facebook correcto. por el uso de los datos. Yo con algo, esto es muy interesante porque la multa que le aplicaron a Facebook fue la más alta en Estados Unidos a una empresa comercial de todos los tiempos. Sin embargo, para Facebook representó mucho menos de lo que esperaban como multa. Sí. Entonces, al final del día salieron como premiados, ¿no? Y recordemos también que, aunque no fue diseñado Cambridge Analytics para ese tipo de cosas, fue diseñado para reorientar la información, lo que el público quería ver, o cómo más bien, cómo venderle al público de redes sociales algo en específico, ¿no? Ujú. Ahora,
Lo que dicen es que se filtraban más de 5,000 valores por persona en el 2016. Ahorita yo creo que ya hay muchos más, ¿no? Entonces, siguiendo bajo ese tenor, Alejandro, ¿qué controles consideras que faltaron o que se iban utilizados para evitar, o a lo mejor más que evitar, definir cuál era la forma correcta de usar esta información y que no se utilizara de esta forma malintencionada, la información que se tomó de la identidad digital? Bueno, particularmente dentro de la cuestión de la protección de la información, em, creo que hubo un punto en particular en el cual pues, Facebook, a través de esa campaña, pues le dio el acceso total, en este caso, a esta organización de Cambridge Analytica, pues, para realizar su estudio a como, pues, en este caso, considerara, ¿no? Ahí considero que debieron aplicarse algunos controles en particular, o al menos a nuestra expertise, claro, como pudieran ser tanto cosas muy básicas como temas de políticas de privacidad claras para el estudio sobre el tipo de información que podrían o no pudieran, en este caso, acceder pues esta organización de Cambridge Analytica, validar obviamente la efectividad de los diferentes tipos de controles con relación al tipo de datos recopilado, y obviamente pues, ya como tal la parte del acceso a la cuestión de la información, ¿no? Dentro en México particularmente, digo, tenemos la Ley de Protección de Datos en Posesión de los Particulares en Estados Unidos, considerando de que Facebook se encuentra y radica básicamente en California, pues tienen la Ley de Privacidad del Consumidor de California, y cada uno de estos puntos, a pesar de que puedan llegar a sonar de países, en este caso distantes, tienen algo en común, y es la parte de la protección de la información, en este caso de los datos personales, ¿no? Por ejemplo, en caso de alguna especie o mejor dicho, para la cuestión preventiva, dentro de, no recuerdo si es el artículo 19 o 20 de la Ley de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, que habla justamente de los diferentes tipos de mecanismos que se deben de utilizar en materia de protección, principalmente de prevención, ¿no? Y entre los cuales pueden ir desde temas de pseudonimización de información, para información muy específica que puede ser utilizada o en ese caso que puede ser información de carácter sensible, que ya son hábitos, justamente hábitos de consumo del usuario, que son a lo mejor información de carácter político, carácter religioso, entre, en este caso, algunas cosas. Eso, por ejemplo, pudiera reducir bastante el consumo o el uso de la información pues básicamente a desmedida. ¿Por qué? Pues básicamente porque, digo, esto lo hemos visto, el término de pseudonimización es muy probable que lo hayan visto. A lo mejor si ustedes se meten a su aplicación del banco, ven que pues, no les muestra todo el número de la tarjeta. Digo, habrá quienes sí, no les muestra todo el número de la tarjeta, a lo mejor les muestra los últimos dos, los 4 dígitos, les muestra los primeros dos y los últimos dos, los primeros, los de mediación, etcétera. A lo mejor nuestro nombre, pues algo en este caso similar, utiliza todo el nombre o solamente deja las primeras letras por mencionar algo. Y esto obviamente dificultaría el uso el uso y la transformación, por así mencionarlo, de la información en otro tipo de, por ejemplo, en este caso de este tipo de estudio. En la cuestión de que se hayan accedido, porque es como se menciona, al menos de forma muy específica en ese caso, hubo acceso no autorizado por parte de Cambridge sobre la información que tenía Facebook en su momento. Bueno, entiendo que no fue un acceso no autorizado, simplemente fue que Facebook utilizó o dio facultades que bajo la regla no debe haber dado. ¿Tú qué piensas al respecto, Alfredo? Estás en mute. Ya. Yo creo que el punto es que no es un tema de política, es un tema de ética, ¿no? Eh, y lo comentábamos nosotros ayer. en- eh, es un tema de interpretación. Y de hecho, cuando esto
se trató, ¿no? Pues cada quien, sobre todo la gente de Facebook, tenía sus argumentos para defender el punto. Algo que ha estado pasando en los últimos años, ¿no? Es que, eh, por ejemplo, el mercado en Estados Unidos ha estado impulsando mucho eh, el que las empresas que cotizan en bolsa tengan una estructura que le llaman de ESG, ¿no? De empresas socialmente, un modelo de gobierno que se encargue de estar viendo, ¿no? Que el actuar y que los valores de las empresas, ¿no? Y las personas, ¿no? Y el actuar de las personas sea, pues, acorde a ciertas bases éticas, ¿no? E inclusive eso hoy, de no tenerse, es castigado en la bolsa. Entonces, es una mezcla, ¿no? O sea, son controles que hay que tener en seguridad y políticas que hay que tener, pero por otro lado, este nuevo modelo, ¿no? De gobierno, de empresa socialmente responsable que esté vigilando que el uso de herramientas, el uso de información sea adecuado y que si no lo es, exista la libertad interna dentro de la empresa o dentro del ecosistema para reportar una situación de riesgo, ¿no? Inclusive de manera anónima para que ésta sea atendida. Entonces, eso está pasando hoy, ¿no? En las empresas grandes, ¿no? Y yo creo que eventualmente eso va a ir evolucionando hacia el mercado medio y chico. Fíjate que ahora, no sé si te tocó en el RCA, hace 2 semanas, vi mucho el tema del data security, pero no del data security como la parte de mantenerlo disponible, sino como la parte de mantenerlo seguro, más allá de un DLP. O sea, como que ya va migrando hacia ese lado que tú dices, basado en la ética, pero como que ya la tecnología nos va a empezar a ayudar a cuidar que los usuarios y las personas no usen el dato de forma inadecuada. Y eso podría ser un nuevo control. Pero definitivamente el tema de Cambridge fue un tema de ética, ¿no? O sea, ellos tenían información y un modelo de negocio basado en algo que así lo pidieron y terminaron usando para algo más, ¿no? Fíjate que la siguiente tema sería, Ahí se están escudando las redes sociales se están escudando en las letras chiquitas, ¿no? exacto, El punto es que hoy el ecosistema, el concepto de red social va más allá de una sola aplicación. O sea, es la red social integrada, ¿no? Porque estás en Instagram, estás en Facebook, estás en TikTok, estás en, no sé. Y aparte hay aplicaciones que no son redes sociales o que sí lo son, como Vivino, TripAdvisor, eh, Airbnb y demás que están vinculadas a estas redes importantes, ¿no? Entonces, y ahí hay una serie de situaciones en donde información se comparte y tú diste permiso y tú ni te diste cuenta que eso pasó, ¿verdad? Y luego, para quienes somos tecnólogos, que a veces es complicado, imagínate los que no, te metes al celular, al settings del Android o del iPhone y te encuentras con una cantidad importantísima de parámetros que pues los ves como que están habilitados y algunos no los entiendes. O sea, es un tema este, sensible. y eso me lleva, Alfredo, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de las redes sociales en la protección de datos personales y en la prevención indebida del uso de los mismos? Pero más que de las redes, voy a partir la pregunta en dos, Noel. O sea, la responsabilidad de redes sociales, pero también la responsabilidad del usuario. O sea, para evitar este tipo de problemas, ¿no? ¿Dónde está el límite entre lo que uno debe hacer y lo que el otro debe hacer? Estás en mute, creo, no te escuchamos. No, todavía no te escuchamos, algo pasó. Bueno,
Ahí está, perfecto. Perfecto, muy bien. Fíjate, ahorita comentaba muy bien Alfredo. Ahorita tenemos el tema de las letras chiquitas. Si lo vemos de una manera muy fría, pues realmente pocos leemos o pocos leen el tema de las letras chiquitas. Y si lo hacemos, pues nos vamos a dar cuenta de que desde el momento en que presionamos ese botón de aceptar, estamos de alguna manera cediendo toda nuestra información personal. El tema aquí es la responsabilidad de las redes sociales al día de hoy es una responsabilidad, tienen las redes sociales una responsabilidad muy fuerte sobre el tema de los datos personales. Sí, en el sentido de que, pues primeramente debe de haber una, pues ahora sí, una información hacia el usuario, ¿no? ¿Para qué? Para que el usuario pueda dar su autorización, pero informada. Y como bien dices, o como bien decían ahorita, ¿no? Pues, si los que somos tecnólogos de repente batallamos para entenderle a todos los términos que vienen ahí, pues el usuario que no es especialista en esto, pues seguramente pues se le complica un poco, ¿sí? Junto con esto, una vez que los usuarios de los diferentes servicios están debidamente informados y deciden si dan o no dan ese consentimiento, pues existe el tema del monitoreo y cumplimiento. ¿Por qué? Porque una cosa es que en un servicio te digan, oye, las cosas funcionan 1, 2, 3, 4, 5, y otra cosa es que efectivamente se cumpla la forma en que se dice que está funcionando. Que de hecho fue uno de los temas con Cambridge Analytics, ¿no? Se decía que las cosas funcionaban de cierta manera, pero al final no hubo un seguimiento, no hubo un monitoreo, y eso dio como resultado el uso que estamos comentando, ¿no? Aquí volvemos al tema de que es muy ambiguo, no sabemos si es el uso o el mal uso de los datos que se dieron. Esto deriva también en otro tema que es la transparencia y el rendimiento de cuentas. De alguna manera las redes sociales, pues en teoría, están obligadas, y bien lo comentó ahorita Alfredo, muchas empresas están obligadas a dar un estado, un informe del estado de la situación de cómo manejan esos datos y cómo los están trabajando o en su momento compartiendo, ¿no? Y esto lleva al punto más importante, ¿sí? La educación y la concientización de los que somos usuarios de todos estos servicios. Muchas veces nuestro pensamiento es, bueno, pues soy uno más entre los millones de usuarios que tienen ese servicio. ¿Qué les puede interesar mi información? ¿Sí? ¿Qué tan importante es lo que yo ponga o deje de poner? Pues debemos de estar conscientes de que aunque nosotros pensemos que somos un puntito más en todo eso, pues nuestra información cuenta. Y no es el único caso, le digo, bien decías ahorita, este tema se dio hace 18 años cuando las herramientas estaban relativamente limitadas. Imaginémonos al día de hoy con la capacidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial o las plataformas de inteligencia artificial, que no se puede hacer con todos esos datos que son recolectados. Entonces, creo yo que aquí el punto más importante es la concientización de nosotros como usuarios y nuestra educación acerca del uso que le vamos a dar a nuestros datos personales. ¿Qué vamos a ceder? ¿Cómo los vamos a ceder? Y algo muy importante, ¿qué debemos de exigir a las empresas en base a lo que nosotros aceptamos al momento de afiliarnos a un servicio? Creo que esa es la parte más importante, la educación y la concientización de nosotros como usuarios. Totalmente de acuerdo. Les recuerdo a los que están escuchándonos que tenemos el chat abierto. Si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer y vamos preparando las preguntas para en el momento de preguntas y respuestas o algunas que podamos contestar en línea. Oye, siguiendo en este tenor, entiendo que lo que dices es que es responsable de ambas partes y entiendo que ambas partes deberían de poner de su capacidad para proteger los datos de los usuarios, que son los importantes, lo que tiene que haber. Sin embargo, sabemos que hoy en día la venta, o sea, Facebook no es gratis. O sea, Facebook, para que tengamos Facebook, estamos dando nuestra información para que esto suceda y no darlo, pues nos va a generar un problema porque no vamos a poder participar. En ese tenor, Alex, ¿tú qué opinas sobre esto de que Facebook va a utilizar esos datos y cómo pudiera, o sea, en dónde termina la responsabilidad de qué datos usar y cuáles no? Bien,
En este caso, eso está de cierta forma sencillo, considerando algo. Hay algo que se llama aviso de privacidad y dentro de ese aviso de privacidad justamente se indican los diferentes tipos de datos que se deberían de, en este caso, de utilizar o que se van a estar, en este caso, utilizando. Como mencionaban ahorita, Noé, justamente es un tema de conocer, pues básicamente un poquito de todo. No es necesario conocer todo, sin embargo, sí es necesario conocer, por ejemplo, por al menos qué tipo de información es el que las organizaciones recaban de nosotros. A través de Facebook, pues sí, Facebook tiene avisos de privacidad enormes, los cuales son muy complicados de poder leer. Sin embargo, pues algo que podemos hacer en la actualidad es ir a una inteligencia artificial y decirle, oye, por favor, léeme qué tipo de datos son los que recaba esta red social en particular, etcétera. Hay personas que ya inclusive ya hicieron justamente ese tipo de tareas y ahí va a existir justamente qué tipo de información, pues en este caso, es la que se recaba, ¿no? Sin embargo, dentro de esos mismos avisos de privacidad se incluye qué tipo de información la que se recaba, a través de qué medios y para qué se utiliza. Digo, estos avisos de privacidad básicamente son generales y parten desde las regulaciones europeas. En México también se debe de, en este caso, eh, aplicar y pues se menciona exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de datos personales son los que se utilizan? Por ejemplo, pues, se utilizan nombres, direcciones, información del dispositivo, que si no hay una definición exacta, pues información de dispositivo queda abierto básicamente a cualquier, en este caso, cosa que se tenga del dispositivo. Puede ser nuestra ubicación, pues, justamente nuestro comportamiento, cuánto tiempo tenemos habilitado o desbloqueado, en este caso, el dispositivo, el uso de las aplicaciones, cualquier otra cosa por el estilo. Asimismo, también ya lo concerniente, reitero, a desde dónde se recaban nuestros datos, o en este caso el origen de los datos también es importante conocerlo y ya a partir de ahí pues, tomar decisiones informadas, de decir, bueno, yo no quiero, en este caso, que utilicen a lo mejor mi dispositivo móvil como un origen de mis datos, ¿no? Solamente la interacción que se tiene a través de la misma red social, a través de medio, pues justamente a través de la web o cualquier cosa por el estilo, yo se puede realizar. Para ello, dentro de los mismos avisos de privacidad existen estos denominados derechos ARCO. Digo, realmente los invito a que conozcan un poquito al respecto, lean y obviamente puedan realizar ahí alguna acción más enfocada para nosotros mismos en temas de concientización sobre qué es lo que se recaba de nosotros, cómo podemos en dado caso o qué podemos hacer en caso de que digamos, bueno, no quiero que utilicen mi dispositivo móvil para estos fines, pues puedo levantar alguna especie de solicitud para negarlo, básicamente. Pero en general estos servicios de privacidad nos pueden ayudar mucho sobre el tipo de información que se recaba, desde dónde y qué se puede, en este caso, hacer con ella. Y si hay algo que nos está pareciendo mal, pues obviamente podemos ahí cancelar, por así mencionarlo, lo que está haciendo la organización con esta información. Claro. Ahí hay un tema bien complejo, porque efectivamente podemos ver qué es lo que se va a compartir, pero no podemos decidir qué no compartir. Y voy a explicar, porque simplemente la plataforma dice, no te doy acceso. Y hoy en día, como decía Noel, con las tecnologías emergentes, con la inteligencia artificial, análisis automatizado, todo esto que viene, pues pone al usuario en una situación todavía más compleja. Sobre esto, Alfredo, ¿qué nos puedes platicar de cómo este tipo de tecnologías o este tipo de situaciones van a influir o pudieran influir en temas políticos, pero también en el tema de la comunidad, ¿no? En el tema de la sociedad? Pues, ay, mira, creo que, creo que un punto de partida, bueno, eso es una perspectiva, ¿no? O sea, es que tendemos como individuos a subestimar los riesgos y a ser muy optimistas, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Y vamos, eso no está mal. El punto es que los riesgos conforme pasa el tiempo van cambiando, ¿no? No siempre son los mismos. Sí, entonces los que no cambian y se quedan ahí por mucho tiempo, pues los aprendes a controlar, ¿no?
A vivir con ellos. Te capacitan y ya, ¿no? Pues hoy ya todos usamos cinturón de seguridad, pero pues, los que son de mi generación, pues nos tocó que no. Y cuando sacaron el tema había mucha renuencia, pero hoy ya todos usamos cinturón de seguridad. Entonces, el punto es que acá en el tema digital salen riesgos y luego otros y luego otros y luego otros, y no puedes estar dedicado a estar como persona viendo, pues, por dónde tiene, o sea, estar tapando hoyos, pues. Sin embargo, sí hay una responsabilidad y la decisión es nuestra de qué hacer y qué no hacer. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos decidir. Entonces, si la organización te está poniendo una red social para interactuar, que es segura, pues úsala. ¿Por qué seguir usando WhatsApp, donde siguen robándose las cuentas todos los días? Entonces, tenemos que estar dispuestos a cambiar hábitos si queremos tener un entorno más seguro. Sí, tenemos que pensar que nosotros somos, si queremos privacidad y queremos seguridad, tenemos que asumir una responsabilidad ahí y no simplemente arroparnos en decir, pues es que Facebook me la pone complicada. Bueno, si ya sabes que es complicada, pues toma otras acciones, ¿no? Y si vas a usar Facebook, pues toma ciertas precauciones, porque tienen riesgos y hay cosas que uno no puede controlar. Hace 2 semanas a un conocido le hackearon una cuenta de Instagram, ¿no? Donde por ahí estaba, pues, vendiendo el 10% de sus productos. Y bueno, pues, vio el riesgo hasta que se materializó. Y entonces viene toda esta crisis de ¿y ahora qué hacemos? Y pues cómo la reactivo y los procesos a través de Instagram para hacer todo eso son muy tortuosos, llevan mucho tiempo y tú tienes encima a tus clientes, ¿no? Es más, perdiste de vista algunos. Entonces yo les decía, bueno, yo sé que es una tendencia muy fuerte estar en Instagram, ¿no? Para vender es un buen camino, pero pues no pongas, digo, aquí era el 10% de sus ventas, entonces, pues define tu plan de remediación y de recuperación. O sea, tienes que pensar que va a pasar, puede pasar. Entonces es otra cosa en la que hay que pensar, oye, ¿qué haces si te pasa? Son otras de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar. ¿Qué hacemos si pasa? Para que no nos agarre con los dedos en el marco de la puerta, ¿no? Sí, entonces, esa es mi Fíjate opinión. que el otro día platicábamos que somos el país de aquí y no pasa nada. Nunca va a pasar nada y nos enfrentamos a este tipo de situaciones que tú bien dices, en la que ya cuando sucede, por decir, algo que hemos visto mucho en las pymes es que no hay un business continuity plan, o sea, no hay un plan de continuidad de negocio porque no asumimos que lo necesitamos porque somos una pyme y entonces la pyme no necesita porque no va a tener ese tipo de problemas, pero la verdad es que tenemos que controlarlo y lo dices muy bien. Lo que viene va a ser tecnologías nuevas que van a empezar a explotar muy fácil esta seguridad o este tipo de situaciones y hay que prepararnos para eso, ¿no? Pero como votantes y como ciudadanos, pues, ¿cuál es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y voy a preguntar a los tres, ¿cuál sería una recomendación? O sea, si podemos dejar algo hoy en la mente de los 28 participantes que estamos en esta sala, ¿cuál sería tu recomendación para entender estas tecnologías, para entender lo que está pasando y que no te agarres prevenido? ¿Quién quiere empezar? Luego al inicio yo. Digo, igual en esta parte déjame quito porque creo que me veo todo desenfocado. Igual partiendo de la cuestión de la información, uno es pues, comprender justamente el funcionamiento o al menos reitero el tema del aviso de privacidad. Eso va a ser muy básico porque ahí entran desde, reitero, qué tipo de información obtienen de nosotros. Por ejemplo, por acá ponen en el comentario que a partir del 26 de junio se actualiza justamente el aviso de privacidad con relación al tema de la IA, en este caso en Meta.
¿no? Y ahí pues, justamente están diciendo, va a haber una actualización donde vamos a utilizar tus datos, pero ahora para otra tecnología, ¿no? Que a lo mejor no teníamos contemplada con anterioridad. Si quieres, puedes seguir utilizando la plataforma, caso contrario, pues obviamente si no quieres, simplemente retírate de la plataforma, ¿no? En este caso es bastante simple. Ahora, ese es en el contexto, por así mencionarlo, sencillo. Hay algunas otras acciones donde realmente, al menos con Meta, pues no podemos hacer mucho. A pesar de que nosotros queramos decir, voy, levanto en alguna especie de denuncia, pues tendrías que en primera instancia radicar en Estados Unidos para poder realizar justamente ese tipo de denuncias. En cuestiones en las que sí podemos influir, justamente que es en el contexto, en este caso en México, particularmente, y con relación pues de cierta manera, en que muchas organizaciones le damos acceso a otras instituciones, por ejemplo, en temas de compras de bases de datos, en temas de filtraciones de datos, ¿no? También como que básicamente suceden. Y es necesario sí y sí conocer cómo se componen los diferentes tipos de leyes en temas de protección de datos. Yo en México tenemos dos, una para el sector gobierno, que es la ley de los particulares, la de sujetos obligados, que es para la parte del sector público, y existen diferentes tipos de artículos. Hay uno que es el artículo 22 que nos indica de cierta manera qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En temas de perdón, artículo 19, como empresas, qué es lo que tenemos que implementar, ¿no? Y existen algunos otros artículos que están más enfocados hacia las sanciones de qué es lo que tiene que hacer el usuario. Tenemos el INAI, por ejemplo, que el INAI es la entidad que regula las entidades a nivel federal, y de forma interna, en cada estado hay una entidad o una dependencia de protección de datos local, por así mencionarlo. Si llegase a presentarse alguna especie de filtración, pues justamente podemos acercarnos a esta entidad, en este caso local. Digo, dejando en fuera el tema electoral estadounidense, por así mencionarlo, de Cambridge Analytica, pues tenemos algunas cuestiones a considerar aquí, principalmente en México, que justamente brindan acceso a personas no deseadas, ¿no? Por ejemplo, en enero del año pasado, antepasado, no me acuerdo, en la presunta filtración que tuvo la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde aparentemente se les filtraron N cantidad de datos, pues sí ahí hay un tema considerable en este caso a tratar, reitero, pero es necesario conocer pues, los diferentes tipos de leyes de protección de datos que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Alfredo, Noé, ¿cuál será tu recomendación para ya cerrar este panel y que los usuarios sepamos cómo hacer un buen cuidado de nuestros datos, de nuestra identidad digital, como le llamamos hoy? Pues desde mi punto de vista, ponerle más importancia a eso como persona. O sea, ¿qué tan importantes son nuestros datos, no? Entonces, el interés tiene pies, ¿no? Entonces, empezar por ahí y empezar entonces, de manera, creo yo, voluntaria y autónoma, a buscar conocimiento para entender mejor, ¿no? Oye, pues, ¿qué tengo que configurar en mi celular? ¿Qué tengo que configurar en las redes sociales? O pedir ayuda, pues, si no se puede de manera autónoma, pero todo parte de que empecemos por pensar que hoy el tema de información y de identidad, ¿no? Vamos, hoy tenemos una huella digital. Y hoy esa huella, así como hay una huella de carbono, pues esa huella digital, pues está, ¿no? Y mientras esté usando redes sociales va a seguir creciendo. Pues cada vez el tema de a riesgos de mi persona va a ser mayor, ¿sí? Claro, totalmente de acuerdo. Gracias, Alfredo. Noé, ahora sí que cierras con tu recomendación. Sí, muchas gracias. Fíjate, complementando un poco lo que comenta ahorita Alfredo, ¿no? De que el interés tiene pies. Hace muchos años alguien me
dio esta frase y que tiene, creo que en lo personal creo que tiene mucha razón, ¿sí? Decía esta persona, no hay lonche gratis. ¿Qué significa esto? Esto significa que aunque muchos de los eslogan de todos estos servicios y estas plataformas nos digan que son gratis, siempre van a seguir siendo, etcétera, etcétera, en realidad no son gratis, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros pagamos con nuestros datos personales. Entonces hay que estar muy conscientes de eso. Como bien comentó Alejandro, pues el tema aquí es estar bien informados a través de lo que vienen siendo los avisos de privacidad y muy importante, tratar de en lo posible leer, pues ahora sí, las letras chiquitas, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, si lo vemos fríamente, pues este dato de Cambridge Analytics en realidad fue un tema que pues se dio, pues ahora sí, por el tema de la poca información que había acerca del uso de los datos, ¿no? Entonces, pues eso sería mi comentario. Estar conscientes del valor de nuestra información personal y estar conscientes también que todos estos servicios de alguna manera toman nuestra información para poder costear el uso de estos servicios. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con lo que publicamos. Como segundo y último comentario, hace algún tiempo en alguna caricatura, me tocó ver por ahí un mensaje que decía, si lo escribimos en internet, se vuelve eterno. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pues un comentario que hice hace 10, 15 años en algún blog o en alguna red social, ¿quién se va a acordar? Pues desgraciadamente, como bien lo comentamos al principio, al día de hoy hay un ecosistema de servicios y al ser un ecosistema, todos están interconectados entre sí. Entonces también muchos de nuestros rastros digitales no solamente son del día de hoy, ni son de ayer, inclusive son de hace muchos años. Entonces, eso es parte también de lo que debemos de cuidar. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Alejandro. La verdad es que nos llevamos hoy esta nueva idea de que efectivamente sucedió algo en el 2016. No tenemos claro qué pasó. Efectivamente, hay un chorro de cosas que tenemos que aprender en el camino. Cuidar nuestros datos personales es importante, saber que los pueden leer, los pueden ver. Y como bien dice, nuestra identidad digital va a estar ahí. De hecho, yo sé que ahora Recursos Humanos utiliza lo que posteamos para poder tomar una decisión referente a nuestras contrataciones. Y eso hay una disyuntiva en si es correcto o no es correcto, si es permitido o no. Al final del día, cuando nosotros posteamos algo en redes sociales, ya deja de ser privado. Y eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos posteando. Voy a cerrar leyendo algunos de los comentarios, bueno, los comentarios que mandaron. Ahora que Meta está por cambiar su acuerdo de privacidad del 26 de junio para entrenar su AI y que nuestros datos se usarán para este training, ¿creen que será más necesaria la concientización y el entendimiento del riesgo que esto genera a nuestros usuarios? Definitivamente ahí viene a hacer un parteaguas en la comunidad, en el medio digital. Sin embargo, creo que todo está un poco en los primeros pasos. Sigue siendo, no sé si han visto, pero quien ha usado ahí, hacer un prompt que pregunte lo correcto para que responda lo correcto es complejo. Se pueden hacer datos mucho más rápido, ya viene la computación cuántica, pero sigue siendo lo mismo. Hay que cuidar los datos personales que estamos posteando. Gracias, Alejandro, por tu comentario. Maite Zúñiga, excelente tema, felicidades. Es un hecho que debemos comenzar con nosotros la ciberconciencia y compartir información preventiva a todos los niveles. Gracias, Maite, es lo que estamos tratando de hacer desde el clúster de software y desde el Comité de Ciberseguridad. Vamos a estar posteándoles este tipo de seminarios o paneles o pláticas y esperamos pronto poder lanzar un entrenamiento en ciberseguridad. Daniel Barcenas, hacer anuncios como la App Store con respecto a la privacidad, hacer que el usuario entienda de forma sencilla que todo se recopila y para qué se usa. Creo que si Facebook dijera todo lo que se recopila y para qué se use con tanta facilidad, probablemente nadie estaríamos en Facebook. Pero buen comentario, Daniel, muchas gracias. Y Rodrigo Ramos, muy interesante el tema. Pues no me queda más que agradecerles a todos. No sé si hay algún comentario de cierre de alguno de ustedes, muchachos. Perfecto. Pues les agradezco, Alejandro, Noel, Alfredo, por haber participado en este panel, a todos los que estuvieron con nosotros presentes. Por favor, dejen sus comentarios o en la encuesta que está
participando Bersaida para poder saber qué les interesa, qué pudiéramos abordar, qué temas pudiéramos ver. Les agradecemos por haber tomado este webinar y esperamos verlos pronto. Al CISO, muchas gracias por darnos el espacio, el Comité de Ciberseguridad, para poder hacer este tipo de eventos y esperamos próximamente hacer más eventos. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Israel Peralta. Nos vemos pronto. Gracias a Excelente fin de todos.